Siempre a él romperá las cadenas que pretendan quitarnos la voz, que ser libres queremos ser siempre, prometemos en nombre de Dios, que ser libres queremos ser siempre, prometemos en nombre de Dios. Bajo el sol de la patria juramos trabajar por un solo Ecuador, y sintiéndonos todos hermanos, levantemos nuestro tricolor, Buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de esta cadena nacional de AER, de radios en el país, en el Ecuador. Buenos días a cada uno de los oyentes. Esta mañana de 8 de marzo, día especial para el mundo femenino, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo, una felicitación muy solidaria a la mujer, en especial a la mujer trabajadora, a la mujer del hogar, a la madre familia. Saludos a todas. Esta mañana en la sede de AER, Guayas, estamos reunidos acá con mis compañeros, el licenciado Vicente Arroba, el doctor Luis Alberto Barrera, vicepresidentes de AER Nacional, y quien les habla para dialogar con el señor candidato a la presidencia de la República, el economista Andrés Arauz. Saludamos primero a mis compañeros para que le den la bienvenida al señor economista Arauz. Señor Vicente Arroba. ¿Cómo está, señor presidente, vicepresidente, que es candidato a la presidencia? Buenos días. ¿Iniciamos las preguntas o aún no? No, vamos a saludar primero. Buenos días en todo caso, economista Arauz. Dele usted, don Luis Alberto. Buenos días, bienvenido, señor candidato a la presidencia de la República. Bienvenido a usted, economista Arauz. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a AER. Un saludo a todas las mujeres de la patria y del mundo. Siempre estaremos ahí acompañando en su lucha. Muy bien. Bueno, comenzamos por derecha, como se dice en el rugby, ¿no? Sí, por derecha, Vicente Arrobadito. Economista Arauz, su administración no será un gobierno comunista con disfraz socialista para expropiar empresas familiares, empresas privadas, medios de comunicación, ser enemigos de los que pensamos totalmente diferentes a su ideología, o acabar con los que pensamos diferentes y llegar a Arauz presidente y Correa al poder. Bueno, insisto, muy buenos días. Nosotros tenemos un gobierno progresista. Progresista quiere decir que vela por el progreso de los ecuatorianos, para que se cumplan sus derechos humanos, para que se puedan garantizar sus condiciones de vida en condiciones de dignidad. Nosotros aspiramos a construir un gobierno enfocado en el trabajo. Quienes realizaron la mayor expropiación de la historia del Ecuador fueron justamente los gobiernos orientados hacia la privatización, hacia el desfalco, cuando justamente hoy, hace 22 años, declararon el feriado bancario y realizaron la mayor expropiación de la historia del Ecuador. Eso no podemos olvidar. Ahí estuvieron involucrados muchos quienes hoy se rasgan las vestiduras y quienes, de hecho, están coauspiciando a la candidatura rival. Hemos vivido momentos duros en estos últimos años, en donde ha habido total abandono de la sociedad, en donde el Estado ha estado ausente.
Así que los ecuatorianos sabemos que este es un momento más bien de recuperar la acción colectiva, de la política social, de la política económica, que tenga un sentido de redistribución, pero siempre respetando los derechos de propiedad, los derechos al desarrollo de los pueblos y por supuesto respetando las diferencias con los ecuatorianos. Luis Alberto Vargas. Economista, sabiendo que usted tuvo formación académica en los Estados Unidos, ¿qué criterio le merece la interrelación que debería tener su gobierno en el supuesto caso de que gane para manejar el tema de los créditos internacionales y la deuda externa? Y nosotros vamos a tener mejores relaciones con todos los países del mundo. En el último viaje que hice a Estados Unidos ya nos reunimos con organismos multilaterales, con financistas de Wall Street, con gente vinculada al mundo de los negocios, y estamos hablando sobre cómo atraer inversiones al Ecuador sobre la base del contrato de certeza económica, que brinda seguridad jurídica, seguridad tributaria, estabilidad para las partes, a cambio de inversiones concretas, generando trabajo, construyendo fábricas, invirtiendo en el valor agregado en nuestro país. Así que las relaciones se basarán, sí, en los flujos económicos que generen oportunidades de trabajo para los ecuatorianos, pero por supuesto también en garantizar los derechos de nuestros hermanos migrantes, que se los trate con dignidad allá en los Estados Unidos, que hay oportunidades comerciales para las exportaciones ecuatorianas allá y también para poder acceder a la educación, al conocimiento, a la tecnología desde los Estados Unidos y contribuir al desarrollo del Ecuador. Así que nos llevaremos bien con todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Por cierto, conozco mucha gente ahí en el Partido Demócrata que ahora está en el poder allá y va a ser una gran oportunidad para que tengamos excelentes relaciones. Vicente. Sí, perdón. Economista, me contestó parte de la pregunta. La última no contestó, ni la penúltima. En una sola estaba todo esto. Arauz, presidente, Correa al poder. No le contestó. Arauz, presidente, el pueblo ecuatoriano al poder. Aquí lo que queremos es que el pueblo ecuatoriano recupere las riendas del destino colectivo. Ya basta de que el gobierno haya sido entregado a unos pocos banqueros. Ahí están las consecuencias. Tenemos un país devastado. Arcos abandonados, decíamos en la juventud, cuando simplemente nadie está hecho cargo. No hay gobierno. Lo que necesitamos es que el pueblo recupere la rienda de sus destinos y en este caso tenemos que volver a tener gobierno. Pero nosotros si nos en 10 comprometemos a años aquello. que ustedes manejaron el gobierno y el país, no lograron nada de eso, ¿cómo lo van a lograr ahora que el país está devastado? Económicamente por una muy mala administración de 10 años de gobierno y peor con una pandemia. Y tras de eso deudas y más deudas que continuamos. Yo no sé en qué país vivirá usted, pero todo En el país, vivo en el que usted no ha vivido. todo el país, Está estudiado todo afuera. el país Yo vivo aquí. ha estado consciente de los enormes avances que tuvimos durante la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son los avances? Por eso estamos La hoy desgracia aquí que tenemos liderando hoy. la primera vuelta. La desgracia que Si tenemos quiere, hoy. podemos plantearlo en términos de un debate o en términos de una entrevista, por supuesto que sí. Pero todo el país reconoce la reducción de la pobreza, de la desigualdad, de los avances en materia de infraestructura, los servicios públicos, el acceso a la educación, con uniformes gratuitos, textos gratuitos, con por fin poder tener acceso a un sistema de salud pública con nuevos hospitales, que este gobierno no haya continuado con el plan de desarrollo, con el programa de gobierno que tenía que llevarse a cabo para continuar dando dignidad a la gente y ofrecer oportunidades de futuro para los ecuatorianos, es justamente lo que tenemos que examinar. Este gobierno que tristemente se vendió a los intereses de unos pocos y privilegió atender a ciertos banqueros, ciertos especuladores por sobre los intereses de nuestro pueblo. Yo creo que eso lo tiene clarísimo todo el Ecuador y por eso estamos de hecho liderando este país con responsabilidad histórica luego de un triunfo contundente en primera vuelta con más de 1.200.000 votos de diferencia frente al segundo. 7 de la mañana, 8 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando con el señor economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República aquí en la sede institucional de AER Guayas. Juntos con 177 emisoras en el país, de a poco se van sumando. Tenemos todas las emisoras en todas las provincias en estos momentos enlazadas y damos la bienvenida a nuestro compañero, al ingeniero Andrés Mendoza,
expresidente de AER y panelista en este programa. Usted, Andrés. Muy buenos días, economista Clever Chica Zambrano, presidente de AER Nacional, y muy buenos días, por supuesto, a nuestro invitado, el economista Andrés Arauz. Un abrazo también aquí para nuestros contertulios, el licenciado Vicente Arroba Dito, vicepresidente de AER Nacional, al doctor Barrera, presidente también de AER, núcleo de Azuay. Perdón, de Manaví, perdón, por estar con nosotros. Y vicepresidente nacional, hay 2 vicepresidentes en AER que están haciendo a propósito un muy buen trabajo. Y yo quería aprovechar esta charla con el candidato Andrés Arauz para preguntarle sobre algo que he visto que han estado tuiteando, poniendo en redes, destacando en los últimos días, y es la aprobación en los Estados Unidos de un paquete de ayuda por parte del Congreso y del Senado por una cantidad de... 1.9 trillones. 1.9, ¿no? Iba a decir 1.4, 1.9 trillones de dólares, dentro de los cuales en campaña electoral el hoy electo presidente Biden ofreció dar $1.400 a los norteamericanos que tengan ingresos de hasta $75,000 o familias que conjuntamente entre los 2 miembros de la familia pues sumen $150,000 y además elevar el sueldo mínimo hasta $15 la hora, que es algo que también había sido una oferta de campaña. Digo esto porque el concepto, entonces, es parecido a lo que usted ha venido promoviendo. Sin embargo, ellos sí emiten dólares. Es decir, ellos tienen de dónde sacar ese dinero. La pregunta es de dónde lo sacaríamos nosotros. Un tema que se ha hablado mucho durante la primera vuelta y que ya en esta segunda vuelta también quisiéramos preguntárselo. Es decir, en el concepto estamos de acuerdo. Una medida contracíclica en que hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Pero ¿de dónde lo sacaríamos? Ellos sí pueden imprimir, nosotros no podemos imprimir. En efecto, Estados Unidos está aplicando estas políticas, al igual que también Perú, Guatemala, México, Francia, Canadá, es decir, un consenso mundial. Las Naciones Unidas lo recomienda como una política efectiva. Tenemos hasta recomendaciones del mismo Fondo Monetario Internacional que dice hay que poner dinero en el bolsillo de las familias. ¿Para qué? Para que puedan salir a consumir a la tienda, al mercado, al local comercial y reactiven la economía mundial y local. Así que nosotros estamos plenamente sintonizados con las mejores recomendaciones a nivel internacional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a apelar a ese dinero que ha estado guardado, que el año pasado el gobierno recibió $4,000 millones del Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis. ¿Y qué hicieron con esa plata? La pusieron en una cuenta en Suiza, en el Banco de Basilea. ¿Con qué objetivo? Tenerla guardada. Simplemente para satisfacer ciertos egos de unos banqueros y no atendieron a las necesidades de la gente. Nosotros vamos a traer una parte de esos dineros que están guardados afuera, que suman más de $8,000 millones, y poderlos invertir en los ecuatorianos, en las madres de familia, quienes han asumido el mayor costo en esta pandemia, porque todas saben que ha sido fundamentalmente la mujer, la madre, quien ha tenido que cargar con los costos de la pandemia, porque se ha convertido en enfermera, en cuidadora, en rectora, en conserje, en la principal responsable de poder atender el hogar y a los niños, y es a ellas, a 1 millón de madres de familia, quienes haremos la transferencia de estos $1,000 de emergencia por la pandemia que estamos viviendo. Nosotros sí sabemos de dónde conseguir esos recursos y los vamos a garantizar para fomentar el desarrollo del Ecuador y no de un banco en Suiza. En la pregunta de Andrés Mendoza, economista Arauz, quiero complementar algo, ¿no? Si el Ecuador que no emite dinero, si el Ecuador que tiene una deuda de $65,000 millones más o menos, si el Ecuador tiene una canasta de exportaciones mínima, si el Ecuador tiene un desempleo que oscila entre 8 y 9%, si
porque el Ecuador realmente está en crisis, tanto sanitaria como económica. La pregunta que se hace cualquier ciudadano ecuatoriano, economista Arauz, es si usted está afirmando que va a haber $1.000, que la gente está feliz de recibir $1.000, pero ¿de dónde lo va a sacar? Porque los empleados públicos apenas están cobrando, porque los proveedores, la sumatoria que le adeuda el banco, el Ministerio de Finanzas, es más o menos $1.800 millones. ¿De dónde va a sacar ese billete, como dice la gente? Bueno, lo repito e insisto en la respuesta. El Estado tiene casi $8.000 millones guardados en el exterior, en una cuenta de un banco que se llama el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, en Suiza. El Estado ecuatoriano puede acceder a esos recursos para enfrentar la emergencia económica y la emergencia sanitaria. Acá es inconcebible que mientras tenemos el índice más alto de mortalidad en el planeta, porque incluso estamos ya superando al Perú, más de 45.000 fallecidos a partir del inicio de la pandemia, obviamente respecto a la población. El gobierno saca hace un mes y un poco más un boletín de prensa que lo circula a nivel mundial. Dice, Ecuador se enorgullece porque tiene el nivel más alto de reservas internacionales de toda su historia. ¿Qué sentido tiene eso? Mientras tenemos a la gente muriéndose, las economías quebradas, la pobreza aumentando por los cielos, el desempleo, la crisis tan gravemente afectando a los ciudadanos, y el gobierno dice, tenemos niveles récord en reservas. Hay una contradicción ahí, Clever. Y eso significa que no se están apalancando y utilizando los recursos con los que sí cuenta el Estado ecuatoriano para atender a la ciudadanía. Y esto se tiene que aplicar utilizando las técnicas modernas del crédito, del funcionamiento de los sistemas monetarios modernos y a partir de la política pública que debe ejercer el Estado ecuatoriano con el Banco Central para atraer esos recursos e impulsar la actividad en el Ecuador, no en el exterior. No quiero monopolizar este diálogo, economista Arauz, pero sí quiero decirle que muchos oyentes, por lo menos a mí, me han preguntado y me han dicho ahora, me han sugerido que le pregunte a usted. Porque el tema económico, nadie lo puede negar, es árido. Y entonces tenemos que explicarlo detalladamente en un medio como la radio, que es heterogéneo, el grupo oyente. En ese orden ya tuvimos una experiencia, economista Arauz. Quebró el sistema financiero en el año 99 y el Banco Central no pudo asumir los costos, tuvo que inventarse o tuvieron que emitirse estos CDR, tuvieron que crear una agencia de garantías. Entonces la pregunta que se hace el ciudadano es, si nosotros no emitimos dinero, economista Arauz, si vamos a tocar esos $8.000 millones que son provenientes de las dependencias públicas, que son dependientes del encaje bancario, que en definitiva usted lo sabe perfectamente. Que vinieron bien. del Fondo Monetario. También, por supuesto. Entonces, esos dinero, economista, realmente usted lo sabe, lo conoce, el Banco Central maneja es un pasivo, no es un activo, un pasivo, porque esos dineros son de otras dependencias públicas, semiautónomas. Entonces, por esa es la pregunta. Los 1.000 millones que, repito, bienvenidos sean, pero sí quiere saber la gente cómo usted lo va a lograr y entregar ese dinero. Nada más. Y ahí yo termino con esa pregunta. Bueno, el querer compararlo con el feriado bancario de hace 21 años no me parece la comparación correspondiente, ¿no? Si quiere hablamos sobre el feriado bancario y el rol que tuvieron quienes hoy quieren nuevamente llevar los destinos de la patria. Ojalá el pueblo ecuatoriano no se arriesgue a que la banca nuevamente esté a cargo del gobierno, porque ya hemos visto lo que ha pasado. Cuando se le da rienda suelta a los banqueros para poder hacer lo que quiera con el Banco Central, con el Ministerio de Finanzas, con las instituciones gubernamentales. Fueron ellos los que se metieron con los depositantes, fueron ellos los que se metieron con los recursos de la ciudadanía. Y eso los ecuatorianos lo tienen claro, especialmente los millones que fueron expulsados y que ahora tienen que vivir en el exterior, en Estados Unidos, en Italia, en España.
Yo mando un abrazo solidario a mis hermanos y hermanas migrantes aprovechando ese comentario. Pero hablemos técnicamente del tema de los depósitos y del Banco Central y de los activos y de los pasivos. En el Ecuador, usted y yo, los ecuatorianos y las empresas ecuatorianas, tienen los depósitos en la banca o en las cooperativas. Esa cantidad supera los 45.000 millones de dólares. Su chequera, su cuenta de ahorro, su cuenta corriente. Eso nadie va a topar. Esos recursos se mantienen ahí porque corresponden a los depósitos de la gente en los bancos y las cooperativas. Acá estamos hablando de los recursos del Estado, una partecita que corresponde a lo que los bancos tienen en el Banco Central, pero en su gran mayoría, los propios depósitos del Estado que están en el Banco Central, lo que usted llama el pasivo del Banco Central. Pero como cualquier banco, el Banco Central tiene el pasivo y por otro lado tiene el activo. Y en el activo tenemos 8.000 millones de dólares de recursos que están guardados afuera sin la intención de aportar al desarrollo del Ecuador. Y la mitad de esos 8.000 corresponden a los 4.000 millones de dólares que recibió entre septiembre y diciembre del año pasado el gobierno de Moreno de parte del Fondo Monetario Internacional y decidió mantenerlos afuera. ¿Por qué no invirtió en atender las necesidades de los ecuatorianos, en pagar sus obligaciones a los municipios de la patria, en poder cubrir hasta las juntas parroquiales a los proveedores del Estado que han quedado impagos? Nada. Ofrecieron y no cumplieron. Por eso la economía se ha ido secando, le falta liquidez. No hay recursos para las familias ecuatorianas, para los empresarios. Todo el mundo sabe que las empresas se mueven con liquidez, con circulante, cuando empieza a haber actividad económica. Por eso nosotros proponemos utilizar inteligentemente esos recursos, por un lado, para impulsar la actividad económica de las familias más vulnerables de este país, pero también para que haya crédito productivo para el empresario, para la empresa, para reestructurar las deudas que están siendo realmente una presión muy grande para las familias ecuatorianas y poder tener algo de alivio de liquidez e impulsar la actividad económica. Todos quienes nos escuchan saben que se requiere que haya más circulante en la economía y eso es precisamente lo que vamos a hacer porque nos interesa reactivar la economía ecuatoriana. De esto, se tiene que complementar con la vacuna, como seguramente conversaremos más tarde. 7 de la mañana, 21 minutos. Estamos dialogando en cadena nacional de emisoras en el Ecuador con el señor economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República aquí en la sede institucional de AER Guayas. Mi compañero desde Esmeraldas me dice, Héctor Fernández, que desea hacerle una pregunta al candidato Andrés Arauz. Adelante, compañero, por favor, lo escucha el candidato economista Andrés Arauz. No lo escuchamos. Buenos días también al candidato a la presidencia de la República en esta segunda vuelta, economista Andrés Arauz. Desde Esmeraldas, con mucho gusto, la cadena de radios unidas en este enlace a nivel nacional para escuchar las versiones, los puntos de vista y los planes de trabajo que tienen los candidatos a la presidencia de la República. Señor economista Arauz, la inquietud desde acá de Esmeraldas es de lo que se ha venido ventilando, conversando en las esquinas y en varios sectores, algunos entendidos también en el aspecto financiero, han dicho que el economista Arauz está pensando firmemente en cambiar la moneda, es decir, del dólar a otra moneda. ¿Qué hay de verdad al respecto? Porque esto ha causado cierto nerviosismo a nivel nacional. Lo escuchamos a nivel nacional, economista Andrés Arauz. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso, que lo entienda y lo escucha clarísimamente la ciudadanía. Eso es parte de una campaña sucia que incluso están poniendo en pancartas y en vallas alrededor del país con el mismo tipo de letra de la publicidad del Banco de Guayaquil. Así que ya dejémonos
de esa campaña sucia que siguen queriendo asustar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. No se dejen engañar, nosotros estamos aquí para fortalecer la dolarización. Yo fui director general del Banco Central durante muchos años, servidor de carrera del Banco Central. Entré ahí por concurso de méritos y oposición y nuestra posición siempre ha sido defender la dolarización con creatividad, con políticas públicas, regulando y controlando a la banca para que no sea unos pocos banqueros quienes definan el destino del país, sino la sociedad en su conjunto. Nosotros impulsamos la modernización del sistema de pagos, la digitalización de nuestra economía, el aumento de los volúmenes de crédito, la multiplicación del dinero para que haya más posibilidad de desarrollo del Ecuador, para que haya más capacidad de emprendimiento, para que haya más trabajo para los ecuatorianos. Así que sí la dolarización, pero no con discursos. La dolarización se fortalece con dólares. Lo que les molesta a unos pocos banqueros es que vamos a recuperar el control del Banco Central para disminuir las tasas de interés, eliminar comisiones absurdas como las de imprimir un papel que nos cobran cerca de 50 centavos. Nosotros vamos a recuperar el control sobre el sistema financiero y volver a la regulación adecuada para que haya más crédito y para que haya oportunidades de desarrollo económico, de trabajo digno en todo el Ecuador. Economista, lo relacionan a usted también mucho con la política socioeconómica de Venezuela. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nuevamente, una de las estrategias de la campaña sucia que hemos vivido en estos últimos meses, estamos hablando aquí de que nuestra prioridad es el desarrollo de los ecuatorianos, el trabajo para las familias ecuatorianas. Así que ese es nuestro énfasis, es nuestra prioridad, atender a las familias ecuatorianas. Ecuador no tiene por qué parecerse a ningún otro país. Es más, si es que nos pareciéramos a alguien, ojalá fuera a Noruega, a Uruguay, a países a quienes aspiramos poder replicar en sus estrategias de desarrollo. Así que no, eso olvidémoslo. Ecuador jamás se parecerá a otro país. Nosotros queremos aspirar a desarrollar el Ecuador sobre la base de nuestra Constitución. Economista, o sea, usted no comparte con la política socioeconómica de Venezuela. Mira, nosotros tenemos otros mecanismos de impulsar el desarrollo social y económico del Ecuador. Tenemos una economía mucho más diversa en términos de su oferta exportable. No dependemos de un solo producto. Y por otro lado, nosotros no tenemos ningún interés en enemistarnos con potencias regionales o hemisféricas. Nosotros buscamos tener buenas relaciones y por lo tanto no vamos a tener que enfrentar ni bloqueos, ni embargos, ni nada por el estilo. Así que a nosotros nos interesa el desarrollo económico y las buenas relaciones económicas y vamos a seguir impulsando ese camino. Es que al pueblo ecuatoriano sí le interesa, porque el pueblo ecuatoriano antes de votar por usted en la segunda vuelta quiere saber cuál es su pensamiento, su sentimiento, su formación ideológica y qué es lo que va a aplicarle al país, porque vamos a ser gobernados por varios años. Claro, al país le interesa el desarrollo, el trabajo, la dignidad, las oportunidades de futuro. Y mi formación justamente apuntalan a eso. Soy economista, matemático. Yo creo y entiendo las cifras que requiere nuestro país. Yo sé exactamente el modelo de desarrollo que está contemplado en nuestra Constitución y vamos a avanzar progresivamente en ese camino. Mi formación es progresista. Yo creo en los derechos humanos, en los derechos de la libertad, pero también en los derechos sociales, en tener vivienda digna, alimentación, capacidad para vestirse, poder tener recursos para poder alimentar a nuestros hijos. Y eso es justamente lo que ha venido faltando ahora. Así que nosotros nos comprometemos al trabajo, al futuro y a la dignidad, a generar trabajo en nuestro país, generar oportunidades materiales, pero también a hacerlo en el marco de la economía del siglo XXI. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el Internet en el contexto de la pandemia y en el siglo XXI es un derecho fundamental. No podemos omitirlo. Así que nosotros vamos a invertir en el futuro de los ecuatorianos, de la niñez ecuatoriana y obviamente en tratar de garantizar el acceso al Internet, por ejemplo, en 369 parroquias que actualmente lo carecen. En poder dotar becas de conectividad para que los estudiantes puedan seguir estudiando, para que los niños y los jóvenes puedan seguir aprendiendo. Y finalmente,
convertir al Internet en un derecho humano, que en el siglo XXI es indispensable. Yo creo que todas las familias ecuatorianas están conscientes de que ese es el esfuerzo que queremos hacer y eso se va a ver reflejado nuevamente en un gobierno a partir del 24 de mayo. 7 de la mañana, 28 minutos, 7 de la mañana, 28 minutos en Ecuador continental. Un momento, compañero de Santo Domingo, tengo a Andrés Mendoza que le va a proyectar preguntas a su tocayo, Andrés Arauz. Así es, mi querido Clever. Y un gran saludo a todas las emisoras de AER en el país que están enlazadas en esta importante cadena. Hoy, día 8 de marzo, como bien usted manifestó al principio, con un gran saludo por el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a preguntarle a mi tocayo Andrés Arauz, a propósito, la vez pasada que lo entrevistamos, algunos me llamaron a decir, oye, ¿por qué le dice tocayo? Le digo, ¿somos tocayos? o no. Yo quiero preguntarle a propósito de los Estados Unidos, volviendo a donde usted además estudió en la universidad, en una prestigiosa y competitiva universidad en lo académico, se están llevando a cabo masivas vacunaciones. Y yo creo que la recuperación económica del mundo, no solo del Ecuador, pasa por el tema de que nos vacunemos y nos inmunicemos. En las últimas semanas aquí ha habido pues, un escándalo con el tema de las vacunaciones, de las vacunas, mejor dicho. Llegaron unas pocas y no las han sabido administrar, tuvo que ya hasta renunciar el ministro de Salud. Y mientras tanto la población del Ecuador se ve privada de lo que está pasando en otras partes del mundo. Claro, países ricos, ¿no? En donde los vacunan, insisto, de manera masiva a diario. Inclusive, hay ecuatorianos y ecuatorianas que tienen la posibilidad económica y están viendo cómo hacen para irse a inmunizar al exterior. Le pregunto esto porque usted había manifestado hace algunos meses que tenía un compromiso por parte de Argentina para conseguir vacunas. No recuerdo si eran de Sputnik o de Sinovac de China. Usted nos contestará. Pero realmente, más allá de eso, es cómo vamos a hacer para mejorar, pero de manera radical, lo que se está haciendo ahora, que es muy malo. Realmente no avanzamos, ¿no? Y nuestro compromiso con la vacunación de los ecuatorianos es total. Hemos iniciado gestiones inclusive desde el año pasado. No como este gobierno que tristemente improvisa, ha destruido el sistema de salud pública. Cada vez los funcionarios, los empleados públicos, los servidores públicos que tenían conocimientos de estos temas han sido separados y despedidos desde el 2019. 6,000 personas han sido despedidas del sistema de salud pública, así que luego no nos sorprendamos por los resultados a partir de ese desmantelamiento. Y nosotros hemos visto claramente lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que están haciendo todos los países del mundo que son responsables con sus ciudadanos? Lograr contratos de abastecimiento de la vacuna, una para que llegue al Ecuador. Pero luego la vacuna no se pone sola, pues. Hay que tener miles de ecuatorianos dedicados a inyectar la vacuna, administrarla, transportarla, manejar la cadena de frío para que pueda llegar a cada rincón del país. Nosotros hemos puesto a disposición del Ecuador, a través de nuestra página web, andresarauz.es/vacunación, andresarauz.ex/vacunación, el cronograma de vacunación para cada ciudadano de nuestro país. Uno ingresa la cédula, la fecha de nacimiento, el estado de salud, y si tiene un oficio que es de los que llamamos trabajadores esenciales, puede ver exactamente el mes en el que le va a tocar la vacunación en nuestro gobierno. Esta es la forma transparente de hacerlo, para que por ahí alguien por tener palancas o amigos pueda conseguir una vacuna antes de hora, no, sino con un cronograma perfectamente transparentado sobre la base de criterios científicos de la Organización Mundial de la Salud y para que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan acceder a la vacuna. Vamos a comenzar
por los profesionales de la salud, quienes están en riesgo en materia de bioseguridad, y los adultos mayores. Y luego vienen las correspondientes fases, de tal manera que hasta mediados aproximadamente del 2022, comenzando en mediados del 2021, podremos tener a toda la población adulta del Ecuador vacunada. Y para eso hemos logrado garantizar el acceso a la vacuna de AstraZeneca, que es coproducida por Argentina y México. De hecho, los lotes que le corresponderían al Ecuador ya están en México siéndose envasados y llegarán al Ecuador a partir de mayo, junio. Segundo, tenemos conversaciones muy avanzadas con los proveedores de la vacuna Sputnik de Rusia, también con la Sinovac y CanSino, 2 vacunas chinas, y también con vacunas que pueden ser desarrolladas en América Latina, en India, en Reino Unido y en los Estados Unidos. Así que hay opciones, el Ecuador tiene que diversificar la provisión de vacunas y sobre todo garantizar la logística dentro del país para que le pueda llegar a los distintos centros de salud de la patria. Economista, ¿estaría usted de acuerdo en que los gobiernos autónomos descentralizados puedan colaborar y también vacunar? Mira, los gobiernos autónomos descentralizados no tienen 3.000 o 2.500 enfermeras y enfermeros para poder atender a la población. La parte financiera, por supuesto, si los municipios quieren dar una mano. La parte de importar, por supuesto. Pero luego, ¿cómo van a administrar la vacuna si no hay todos esos centros de salud que sí tiene el gobierno? Entonces, lo que yo haría, incluso para tranquilizar a los alcaldes que están actuando de forma, creo yo, responsable, pero que puede luego generarles problemas más adelante, es decir, hagamos un gran pool, una gran demanda conjunta de todo lo que necesitan los municipios, las prefecturas del país, y hacer una compra agregada que le permita tener mayor margen de negociación para tener mejores precios, mayores cantidades y llegar a todas las partes del país. Aquí lo que se necesita es liderazgo. Pero claro, ante los arcos vacíos, ante un gobierno ausente, los municipios están tratando de llenar ese vacío y nosotros al revés. Vamos a liderar eso para que conjuntamente con los municipios y las prefecturas podamos llegar a todos los ecuatorianos. 7 de la mañana. 7 de la mañana, 36 minutos. Mi compañero Rommel Velastegui, desde Santo Domingo, está esperando hacerle una pregunta a usted, señor economista Andrés Arauz. Adelante usted, mi compañero presidente de AER Núcleo de Santo Domingo. Economista Arauz, muy buenos días. Desde Santo Domingo le saluda Rommel Velastegui. ¿Proseguirá usted con las negociaciones para un acuerdo comercial con los Estados Unidos de Norteamérica y la inclusión de Ecuador como miembro asociado a la Alianza del Pacífico? Gracias, Rommel, por la consulta. Mira, el acuerdo comercial con los Estados Unidos está en lo que apenas se denomina la fase 1. En el viaje allá detectamos que no era más que una intención de que algún día se llegue al acuerdo. Sin embargo, nosotros vamos a continuar esas negociaciones analizando lo más conveniente para el Ecuador. Y lo más conveniente es preservar las fuentes de trabajo de los agricultores, especialmente de la costa, que se verían gravemente afectados si llega la producción subsidiada de los Estados Unidos. Así que nosotros sí vamos a sentarnos a negociar, pero seremos responsables. La prioridad está en el trabajo de los ecuatorianos y eso es lo que vamos a cuidar en las negociaciones. Sí. Economista Arauz. La verdad es que cuando se invita a un candidato es para conocer sus proyectos, qué es lo que piensa hacer, hacia dónde va, pero también en lo político. Muy poco se ha hablado en lo político. A la ciudadanía, mucha a la ciudadanía de lado y lado, ¿no es cierto? Correístas y no correístas en el país. Le interesa saber lo siguiente. ¿Usted va a seguir el lineamiento de Rafael Correa como presidente de la República? Primero. Segundo, ¿usted le va a dar inmunidad a todos los que tienen problemas legales hoy por hoy por agua de situación, unos prófugos, otros presos en el gobierno de Correa? Lo más importante que Rafael Correa son las políticas que tuvimos en el gobierno de Rafael Correa, que son las que les dieron dignidad a los ecuatorianos. Esas son las líneas que vamos a seguir. Las líneas de política de educación, de salud, de desarrollo económico, de oportunidades de trabajo para la gente. Ya los ecuatorianos estamos cansados de las broncas entre políticos, Vicente. Ya esa no es la prioridad de los ecuatorianos. El odio ya pasó de moda.
nuestra prioridad es buscar la unidad, la conciliación, para poder superar estos enormes problemas que tenemos los ecuatorianos, la Totalmente crisis de acuerdo. sanitaria, la crisis económica. Ese es nuestro énfasis, a eso nos vamos a dedicar. Totalmente de acuerdo. Pero la pregunta, ¿usted peleará por la inmunidad de todos ellos? La inmunidad no se consigue y está prohibida. No, que no inmunidad, perdón. Sí, la nosotros amnistía para todos vamos ellos. a respetar la Constitución. No va a ser necesario eso. O sea que la ley que continúe igual con todos ellos. Mira, lo que pasa es que ahora la justicia ha sido presionada, chantajeada, amenazada, manipulada, como único objetivo la persecución política. Cuando la justicia lo que debería estar ahí es para atender los problemas de la gente, para poder resolver los problemas de los ecuatorianos a quienes se les roban el vehículo, su casa, el celular, para las mujeres cuya dignidad de vida ha sido atentada en las calles, en el acoso laboral o cuando han sido víctimas de una violación. Esa es la justicia que necesitamos, la que resuelva los problemas de los ciudadanos. Y nosotros vamos a reformarla para que tenga más tecnología, Y es verdad. para que los ciudadanos puedan monitorearla, para que puedan revisar de si realmente se está cumpliendo su objetivo. Pero, mi Esa querido, es la prioridad. es verdad, pero economista, lamentablemente lo que usted dice es la radiografía de lo que pasó en los 10 años del gobierno de ustedes con las leyes ecuatorianas. Exactamente lo mismo. Nosotros lo que impulsamos fue el desarrollo del Ecuador. Y la por persecución. fin, Yo fui uno de los y por perseguidos. fin tuvimos un desarrollo institucional. Yo fui uno de los perseguidos. En donde los ecuatorianos se pronunciaron 14 ocasiones de Sí, forma es verdad. consecutiva para Con poder muchas poner dudas. orden en nuestro Con país. muchas decente. dudas todas esas elecciones. Se puso orden en el país. Bueno, si tiene dudas, era que plantee las quejas No, respectivas. yo no, el país Pero en general. el país entero fue testigo de que aquí hubo voluntad democrática y hubo una gran transformación que dio dignidad al pueblo ecuatoriano. Y eso queremos. Queremos apenas tener dignidad y no estar sometidos a las fuerzas Dios quiera, de unos pocos le privilegiados vamos a que, tomar la palabra que han de estado evitarle los defendiendo, confrontamientos, que eso que han es lo estado importante. defendiendo sin cesar a un gobierno inepto, mediocre, ausente, que lo único que ha causado es dolor para millones de ecuatorianos. Lo cogió quebrado al país. Lo cogió tan quebrado que tuvieron suficiente para repartir hospitales, para prepagar la deuda externa. 2.000 millones de dólares se adelantó en pagos que tenían que recién cumplir en el 2023, mientras sus hermanos y mis hermanos aquí en Guayaquil estaban falleciendo en las calles, estaban siendo abandonados. Eso jamás quedará justificado por más que todos los intentos que pueda hacer usted o todos quienes siguen defendiendo este gobierno mediocre. No 7 de la estoy mañana. defendiendo a ningún gobierno, mi querido Claro que sí, economista. No, pero ahí señor. está el registro Yo soy histórico. periodista. Ahí está el y tengo que registro decir lo que histórico. pienso y lo que- yo no defiendo Ahí a nadie. está la ni a usted, historia. ni a Lazo, ni a Afortunadamente, Moreno, ni absolutamente a nadie. la historia ahí Yo para soy periodista, registrar. conozco lo que dice la gente y por eso le hago las preguntas que le estoy realizando. No porque soy enemigo suyo ni de nadie, ni tengo odio absolutamente con nadie. Soy periodista, tengo formación de periodista, estudié periodismo. Mire, y entonces, si me si llaman es que quiere hacer de esta entrevista un psicoanálisis de su situación, lo podemos hacer individualmente. Pero habría aquí que los hacer a la ecuatorianos suya también, quieren escuchar porque los propuestas de ecuatorianos también soluciones. tienen que conocer su Vicente Elodio psicoanálisis. ya pasó de moda. Aquí No, no. nosotros queremos plantear soluciones. Dios Queremos quiera que usted las traiga. superar esas viejas rencillas y de intereses de pocos privilegiados. Aquí tenemos retos mucho más grandes y no se merecen estar viendo odio ni bronca política. Aquí queremos superar eso. 7 de la mañana, 41 minutos. Aquí en Ecuador Continental estamos dialogando desde la sede institucional de AER Guayas con el señor economista Andrés Arauz, una cadena nacional de emisoras de AER. Y saludamos a Galo Crespo, presidente de AER Núcleo de El Azuay. Desde Cuenca tiene una inquietud para usted, señor economista Arauz. Adelante, mi estimado Galo. Buenos días, economista Chica, presidente de AER Nacional. Muy buenos días, economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral. El 23 de febrero pasado, desgraciadamente el país y el mundo entero tuvo que ser testigo de una de las más cruentas imágenes que se divulgaron luego del amotinamiento de los privados de libertad, sobre todo en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Hay varios factores que se deben analizar: hacinamiento, la deficiente seguridad, la violencia, atención médica inadecuada,
entre otros, son muchos de los problemas que aquejan desde hace varios meses, varios años, a las cárceles del Ecuador, y ni se diga al Centro de Rehabilitación Social de Turi. No hay rehabilitación. Estamos a centro regional, más no hoy por hoy un centro como lo es un centro nacional e incluso un centro internacional, que desgraciadamente, economista Arauz, ha vuelto a nuestra franciscana Cuenca una ciudad altamente peligrosa. Esa es mi pregunta, con todo respeto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la consulta. En primer lugar, nuestro compromiso para que el Centro de Rehabilitación Social de Turi vuelva a ser un centro regional como fue originalmente planificado. Eso es indispensable y vamos a hacerlo apenas lleguemos al gobierno. Tenemos que tener políticas consistentes a nivel nacional para reducir los niveles de hacinamiento en las cárceles. Hay condiciones realmente indignas de los ciudadanos que tenemos que superar para que los privados de la libertad puedan también tener condiciones dignas y se eviten este tipo de prácticas. Necesitamos multiplicar por 3 el número de guías penitenciarios. Estableceremos una política de emergencia para que el personal recientemente retirado de las fuerzas de seguridad pueda convertirse en guía penitenciario de emergencia con cierta capacitación de corto plazo y empezar a retomar el control sobre las cárceles del país. Y por supuesto, las soluciones estructurales no solo tienen que ver con más infraestructura o la calidad de las cárceles, sino también con más educación. Todos los ecuatorianos saben que la inseguridad baja cuando hay más trabajo. Por eso nuestra política seguirá siendo generar trabajo para los ecuatorianos, oportunidades económicas, oportunidades de futuro para la juventud, con actividades extracurriculares, reduciendo los índices de violencia para nuestra patria. Realmente todos sabemos que durante la Revolución Ciudadana, en los años del gobierno de Rafael Correa, del cual orgullosamente fui parte, logramos reducir hasta llegar a ser el segundo país más seguro de toda América Latina. Ahora nuevamente hemos vuelto a esos tiempos oscuros donde reina la inseguridad y que tiene que ver con la falta de trabajo y con la falta de políticas públicas. Destruyeron al Ministerio de Seguridad y convirtieron al Ministerio del Interior en un Ministerio de la Política, donde se dedicaron a repartir hospitales y, como ahora vemos, hasta vacunas, y no en atender la seguridad de los ciudadanos. 7:47 en Ecuador continental. Mi compañero, expresidente de AER Pichincha, el doctor Raúl Izurieta Mora Boven, tiene una inquietud para usted, economista Arauz. Adelante, Raúl. Sí, buenos días. Señor economista Arauz, usted ha reiterado que uno de sus propósitos de ganar las elecciones sería pedir se revisen las sentencias condenatorias dictadas por la Corte Nacional y la Corte Constitucional en contra del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente Jorge Glass y de otros varios integrantes del gobierno anterior que han sido condenados. ¿No sería esta una forma de meter las manos en la justicia? Y usted también ha dicho que de no conseguir esa revisión, usted concedería el indulto en beneficio de los sentenciados. Yo no sé de dónde saca esas declaraciones. Lo que he dicho siempre es que será la justicia la que se encargará de estos asuntos. Tenemos muchos recursos todavía disponibles en el marco del derecho en el Ecuador y el derecho internacional. Tenemos el recurso de revisión, el tema de fraude procesal, las acciones extraordinarias de protección a nivel constitucional. Tenemos los pronunciamientos y decisiones que se pueden tomar en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y así sucesivamente. El derecho es amplio y hay amplias oportunidades para que la justicia nacional e internacional se pronuncie sobre esos casos. Todos los ecuatorianos hemos sido testigos, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, cómo sacaron la sentencia más rápida de la historia en todo el derecho romano, hablando de la sentencia de casación. Así que aquí hay evidentemente una presión y chantaje a la función judicial y cuando nosotros lleguemos ya no existirá esa presión y ese chantaje y la justicia podrá decidir en derecho, en paz, y estamos seguros que eso significará la reivindicación
compañeros que en muchísimos casos han sido acusados de forma falsa. Todo eso tendrá que procesarse en las instancias judiciales y nosotros nos dedicaremos a lo que es la prioridad, atender a las familias ecuatorianas, darles una mano reestructurando sus deudas, ayudándoles a salir de esta crisis económica que es terrible y dotando de vacunas con un sistema de salud fortalecido como las principales urgencias que tiene que atender el pueblo ecuatoriano. 7 de la mañana, 50 minutos, economista, una consulta de mi parte. ¿Cómo piensa enfrentar usted de manera concreta el servicio de la deuda pública que para el quinquenio 2021-2025 ascenderá a 40.000 millones de dólares? Esto es aproximadamente 8.000 millones de dólares por año, o sea, un 8% en relación al Producto Interno Bruto. ¿Intentará usted reestructurar la deuda con la banca internacional y los tenedores de bonos, pese a que ya se hizo ahora en este gobierno? Otra vez, ¿planteará una condonación de la deuda con China, como lo han logrado otros países como República del Congo, Guinea, Jamaica, etcétera? Mira, la deuda comercial, es decir, la de los tenedores de bonos, no implica casi salida de recursos para el Ecuador, sino hasta el año 2025. Así que por ese lado nuestra prioridad, no tenemos el incentivo de estar reestructurándola nuevamente dentro de nuestro gobierno. Lo que sí queremos es que haya transparencia de cómo se llevó a cabo esa reestructuración, porque hasta ahora no sabemos quiénes eran los tenedores finales. ¿Perdón? La auditaría entonces. Nosotros vamos a impulsar, como ordena la Constitución, que la ciudadanía entre a revisar qué es lo que ocurrió, quiénes eran los tenedores. Mire, por ejemplo, el escándalo del ISPOL. ¿Por qué el ministro Martínez, en plena reestructuración, no dijo que uno de los principales tenedores era gente que estaba asociada al ISPOL? Ahí está confirmado lo que siempre hemos dicho, que buena parte de los tenedores internacionales no eran internacionales, sino nacionales disfrazados de internacionales. Eso, por ejemplo, hay que transparentar. En segundo lugar, nosotros tenemos que lograr reestructurar buena parte de las obligaciones que tiene el Ecuador con organismos internacionales, con países amigos, para poder lograr mejores condiciones en términos de tasa y plazo, pero absolutamente vinculados a las necesidades de desarrollo del Ecuador. No es suficiente solo con reestructurar lo anterior, sino que tenemos que lograr que los nuevos préstamos que lleguen al país no sean para que se pierdan 5 minutos después mandándolos afuera, sino para que impulsen la obra, la infraestructura en nuestro Ecuador y generen mayores oportunidades de desarrollo, mayor producción, mayor exportación y con eso obtener más dólares para poder hacer de esto un sistema sostenible. Economista. Y los chinitos, un momentito ahí, con los chinitos. Mira, nosotros no vamos a cerrar las puertas a nadie, nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones. ¿Pero vamos a reestructurar la deuda con ellos? Bueno, nosotros tenemos que sentarnos a conversar, porque una parte es nuevo financiamiento para nuevos proyectos que tan desesperadamente necesita nuestro país y tenemos que encontrar mecanismos para los créditos anteriores. Ahorita la deuda con China realmente ya es muy baja, estamos hablando de menos de 5.000 millones de dólares y además mucho de eso a casi 30 años plazo, así que por ahí tampoco está la máxima presión. Lo más importante ahorita es poder llegar a un acuerdo razonable que nos dé una mano en función de nuestro plan económico con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí avanzar. Y concretando esta deuda muy, pero muy pesada, 65.000 millones de dólares, de los cuales pues usted sabe perfectamente bien que el gobierno del economista Correa, más o menos 350.000 millones hubo en gasto. El actual gobierno, según las estadísticas del Banco Central, 153.000 millones en 4 años. O sea, estamos hablando de 500.000 millones de deuda, de gasto. ¿Usted cómo va a controlar el gasto? ¿Qué calidad le va a dar al gasto? Nosotros vamos a buscar todos los mecanismos de lograr eficiencia en el gasto, pero solo si es que regulamos adecuadamente las compras públicas, en donde no sea cada clínica la que compre medicamentos al precio de la farmacia, sino que se negocien conjuntamente entre las instituciones del Estado, se pueden lograr ahorros del 30, del 40%. Esa es la política inteligente que vamos a aplicar, utilizando la coordinación, la tecnología y obviamente la vigilancia ciudadana
para poder minimizar los gastos que tiene el Estado, buscando siempre simplificación, automatización y reducción de carga burocrática ¿Y innecesaria. qué meta donde se ha exista, planteado ¿no? usted de crecimiento? Nosotros queremos que nuestro país esté creciendo por lo menos a tasas del 4%, porque en este contexto de la pandemia es lo mínimo que tenemos que lograr. Pero nosotros lo más grave que queremos superar es este planteamiento del Fondo Monetario y del gobierno actual, que dicen que recién en el 2025 el Ecuador quiere recuperar su nivel de PIB per cápita que tenía antes de la crisis. No podemos esperar hasta ese momento. Necesitamos impulsar el crecimiento económico y en eso, por ejemplo, el Fondo Monetario en mi visita allá a Washington tuvo mucha apertura, porque todos los ecuatorianos queremos que la economía crezca para que haya trabajo, para que haya dignidad, para que haya opciones de futuro. Economista, ¿qué conoce usted de Manabí? Por ejemplo, Rafael Correa hizo un hospital extraordinario en la ciudad de Puerto Viejo, el hospital de especialidades, pero no se pudo terminar. Actualmente en Manabí se están muriendo un promedio de 15 personas por día porque no hay medicamentos. Andrés Arauz se compromete con esa provincia que nos están escuchando y nos están observando para meterle la mano de manera inmediata y que la gente pueda sentir no solamente el respaldo del calor, sino también la asistencia que se requiere. Pero por supuesto, nosotros tenemos ese compromiso con Manabí y todas las provincias de la patria. Y está El caso suegro. del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, todo ese esfuerzo en materia de infraestructura tenía que ser complementado en equipamiento y en contratación de talento humano. Y el gobierno no hizo nada. El gobierno de Lenín Moreno no hizo nada. Por eso nosotros vamos a invertir lo que sea necesario para poder poner el funcionamiento del hospital en su capacidad completa, incorporando al talento humano, inclusive de distintas partes de la patria, para que pueda el hospital funcionar en plena capacidad. Y no solo ese, sino también otros hospitales que no avanzaron en equipamiento y en contratar personal, que se construyeron en la Revolución Ciudadana y que el gobierno de Moreno dejó abandonados. Señor economista Arauz, con todo respeto. Por cierto, todo en lo Manabí que- no solo está mi suegro, no Yo está sé. mi suegro, mi suegra, mis cuñadas, mi Sí. esposa, mi hijo, ¿no? Pero no, tómenlo suave, pues, nada más un recuerdo. Y millones de ecuatorianos. Por favor, también. usted no quiere los manavitas. Pero les Cuidado, está amo. hablando con manavitas. Les amo tanto que bueno. son parte de mi familia, ¿no? Oiga, bueno, señor economista Arauz, todo lo que usted aspira, y nosotros hemos hecho aquí preguntas, los compañeros también del resto del país y los ecuatorianos que nos están escuchando. Hemos elaborado un documento que parece que usted lo hubiera hecho y quisiéramos que usted lo suscriba y quiero pedirle el favor aquí a Vicente que le dé lectura, por favor, para que el economista esté claro en lo que nosotros creemos que los ecuatorianos quieren. Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Compromiso Ecuador. Compromiso que propone AER para alcanzar la gobernabilidad del Ecuador. AER, siempre preocupada por el presente y el futuro del Ecuador, ha invitado a los candidatos finalistas a la presidencia de la República para que sustenten sus puntos de vista y sus ofertas de campaña que serán escogidas por el pueblo ecuatoriano el próximo 11 de abril del 2021. Dichas comparecencias serán a día seguido para permitir que los ciudadanos examinen las propuestas de los candidatos y la contrasten, comparándolas para tomar la decisión final el día de las elecciones. Desde la restauración del sistema democrático en 1979, el Ecuador ha sufrido permanentes enfrentamientos entre los distintos actores políticos, enfrentamientos que han llegado a pugnas entre las diferentes funciones del Estado. Esto ha generado frecuentes crisis de gobernabilidad, un deterioro de la institucionalidad democrática con hondas repercusiones en la seguridad jurídica y en la estabilidad del Ecuador, agravadas ahora por los efectos devastadores de la pandemia sanitaria y sus secuelas. Por todo ello, es necesario contribuir a la generación de un clima de respeto en el quehacer político para lograr la indispensable distensión que posibilite grandes acuerdos entre los actores que pugnan por ejercer la presidencia de la República del Ecuador. El Ecuador tiene objetivos básicos comunes para lograr el progreso y el bienestar ciudadano.
así como procurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos los ecuatorianos. Para ello, proponemos a los candidatos acuerdos básicos sobre los cómo para llegar. 1. Marco de gobernabilidad del Ecuador definiendo el respeto a la dolarización, las prioridades sanitarias para vacunar masivamente a la población, las políticas que aseguren el derecho ciudadano para no seguir siendo víctimas de la ola delictiva que nos afecta, la ejecución de los procesos de autonomía y descentralización que permitan fortalecer a los organismos seccionales sin exclusiones ni discriminación alguna. 2. Independencia de las funciones del Estado para el equilibrio indispensable del poder político. El rol fundamental del gobernante, luchar contra la pobreza, la marginalidad y la corrupción. 3. Respeto irrestricto a la libertad de pensamiento en todas sus manifestaciones, conforme lo ordena la Constitución y los tratados internacionales de los que Ecuador es signatario. 4. En cuanto a la radiodifusión como intermediario entre el poder y la ciudadanía, los candidatos deben definir el respeto a los derechos adquiridos por la radiodifusión y delimitar la acción de los medios públicos para que sean catalizadores de los grandes temas nacionales y promotores de los debates que con altura deben desarrollarse sin convertirse en competidores desleales de los medios privados. Por el bienestar de los ecuatorianos me comprometo. Economista Andrés David Arauz Galarza, candidato a la presidencia del Ecuador, dado en la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de marzo del 2021. Hasta aquí el documento, señor presidente Lebrechik. Señor economista Arauz, ahí está el documento. Como usted puede ver, es lo que ha dicho esta mañana usted en esta entrevista. Lo que los ecuatorianos queremos. Nada nuevo, simplemente estabilidad, trabajo, crecimiento y desarrollo económico. Usted tiene la palabra. Sí, yo creo que todos los ecuatorianos buscamos trabajo, futuro y dignidad. Las oportunidades que requieren los ecuatorianos en un contexto tan duro de pandemia, de crisis económica, requiere gente experta que haya administrado el Estado antes con solvencia, con capacidad, con las oportunidades para los ciudadanos, y eso es a lo que nos vamos a dedicar nosotros. Yo sí quisiera aprovechar para, dado que se ha dado lectura a esto, comentar sobre la importancia de la libertad de expresión. Es un compromiso fundamental, es un derecho humano, pero también son derechos humanos el respeto a la honra, a la dignidad de la gente. Libertad, no al libertinaje. Por supuesto, y tenemos que tomar en cuenta que no puede estar promoviendo el odio, la violencia, ni el machismo, especialmente el día de hoy, ni este tipo de comportamientos racistas o xenofóbicos que suelen haber tristemente en los medios de comunicación. Así que tenemos que trabajar en el marco de los derechos humanos para aquello y no confundir tampoco la libertad de expresión, que es de todos los ciudadanos, con un derecho patrimonial que lo ejercen ciertas empresas mediáticas. Así que yo creo que en ese marco podemos tener exactamente eso, un acuerdo de gobernabilidad por el bien del Ecuador, con respeto absoluto a todos los ecuatorianos y siempre actuando en el marco de la ley, del derecho, de lo que implica respetar todas las leyes y reglamentos, incluyendo un tema tan importante como los medios de comunicación. Bueno, nos alegramos que coincidamos, economista Arauz, ahí está el documento, usted lo puede suscribir. Y aquí tengo una plumita azul, usted también la tiene, con mucho gusto. Muchas gracias. Tenga la bondad de tomar la foto. Buenísimo. Yo también le voy a sacar un documento para que me firme unos cuando compromisos. Quiera, aquí, cuando guste. La que viene por derecha no trae arrugas, economista. Ya, solo para dejar constancia a la ciudadanía hay que repensar bien el rol de los medios públicos. Uno, para que sean verdaderamente públicos. Y segundo, porque no me gusta la palabra delimitar. Hace pensar que estamos justamente hablando de la libertad de expresión y que queremos delimitarla.
En los medios públicos también cabe la libertad de expresión. Por supuesto que sí. Y la palabrita que está ahí le voy Corríjala a poner usted, la observación claro, del caso. Por ¿ya? supuesto, con Bueno, mucho gracias, gusto. Clever, ya la firmo. ¿no? Ya. Bueno, entonces, señores aquí presentes de la prensa, queremos agradecerle por vuestra presencia. A todos los compañeros de la radio en el Ecuador, un agradecimiento. AER no puede quedarse al margen de la democracia. Y esto es lo que hemos hecho el día de hoy con el candidato, señor economista Andrés Arauz Galarza. El día de mañana a las 7 en punto estaremos con el otro candidato finalista, el señor Guillermo Lazo Mendoza. Igualmente estaremos preguntando, consultando, porque así debe de ser. Y a todos ustedes, amables oyentes de esta cadena de radios en el país, un agradecimiento y otra vez un feliz día para el Día de la Mujer en el ámbito internacional. Usted lo dejo con la despedida, señor economista Arauz. Gracias. Bueno, una enorme solidaridad con distintas partes de nuestro país que han estado siendo víctimas de las inundaciones, de deslaves, de la caída de la ceniza. Total solidaridad. Ojalá podamos recuperar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Es muy importante que esto vuelva a institucionalizarse. También saludar a nuestros hermanos emigrantes víctimas del feriado bancario. Hoy se cumplen 21 años de ese maltrato que sufrió el Ecuador entero cuando la avaricia de unos pocos banqueros terminó destruyendo a nuestro país. Y finalmente, saludar a las mujeres ecuatorianas. Nosotros no vamos a dar felicitaciones el día de hoy, sino simplemente a comprometernos, a acompañarlas en la lucha por sus derechos, especialmente para la erradicación de la violencia, que es un fenómeno que tristemente ha venido creciendo en nuestro país, producto de tantas cosas que han ocurrido, y nos comprometemos a erradicar la violencia en contra de la mujer, a dar ese apoyo, a construir el Sistema Nacional de Acogida y a poder hacer una verdadera transformación en el sistema de justicia, en el sistema policial, para poder dar seguridad, vida y dignidad a las mujeres ecuatorianas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que todos los ecuatorianos están conscientes que aquí hay la voluntad, las ganas, la capacidad, la decisión y la interés para poder lograr un país que nuevamente brinde oportunidades a su ciudadanía, a poder lograr esa vacunación emergente para el Ecuador entero, a poder reactivar nuestra economía, comenzando desde el agro y pasando por las ciudades, comenzando desde las bases y pasando por todos los empresarios, para que pueda haber crecimiento económico, oportunidades. Y no olvidar de un elemento fundamental, y es que todo esto lo hacemos con ánimo de renovación generacional, sin bronca, sin odio, sin venganza, sino apuntando a las soluciones urgentes que necesita nuestro país y al futuro de nuestros hijos con la educación, educación y educación. Muchísimas gracias. Gracias totales. Chao.